Radio Todo Argentino presenta Voces y sentires de nuestros poetas costumbristas. Conducción: Carlos Linares. Hoy, María Cecilia Pisarello, antropóloga, investigadora del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano de la Secretaría de Cultura de la Nación. Voces y sentires de nuestros poetas costumbristas. Bueno, aquí estamos a través de Todo Argentino, por supuesto, como siempre lo hacemos con ese podcast que hemos titulado Voces y sentires de los poetas costumbristas. Hace un tiempo ya, en el afán de darle contenido a toda nuestra movida cultural, digamos, ¿no? Bueno, periódicamente, así, semanalmente, mensualmente, salimos con algunos de los amigos que son historiadores, poetas costumbristas, músicos, y en este caso vamos a presentar a Cecilia Pisarello. Cecilia Pisarello yo no conozco mucho de lo que es Cecilia Pisarello, pero tengo entendido que es antropóloga, una investigadora que tiene un relevamiento muy importante, fundamentalmente con las cuestiones del tradicionalismo argentino. Y bueno, vamos a charlar porque esa es nuestra intención de conocer. Estamos ampliándonos, en este caso vamos con la antropóloga. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo anda eso? Muy bien, todo muy bien. Efectivamente, yo soy antropóloga, me recibí en la Universidad de Buenos Aires hace muchos años, y esas cosas de la vida, que son a veces un poco de azar y un poco de búsqueda, me llevaron para el tradicionalismo. Estaba yo haciendo un trabajo que era sobre varias ciudades de Sudamérica. Creo que estaba en Bogotá, Caracas, Ciudad de México y Buenos Aires, sobre ofertas culturales en las ciudades. En ese momento había todo un proceso que se estaba dando en esas ciudades, y acá en este caso se centraba en San Telmo. Yo estaba trabajando con la oferta cultural de San Telmo y había una peña que era la Eulogia. La Eulogia, sí. Sí, y yo iba muy seguido, y después vinculada a este proyecto, digamos, para relevar un poco cuál era el público, cuál era la música que se escuchaba. Claro. Me llamó mucho la atención porque estoy hablando de año 1996, 1998. Me fui del pago, la pucha que lo extrañé. Salí buscando trabajo y aquí estoy, míreme usted. Salí buscando trabajo y aquí estoy, míreme usted. Cuando uno sale al camino, es difícil de saber si podrá pegar la vuelta o morirá sin poder. Si podrá pegar la vuelta o morirá sin poder. Cuanto más leguas se hacen, más quedan por recorrer. Los caminos son pa' irse, las penas son pa' volver. Los caminos son pa' irse, las penas son pa' volver. Un día me fui del pago, pero Dios ha de querer
que no se me manque el zurdo sin llegar a Guanguelé, que no se me manque el zurdo sin llegar a Guanguelé. El hombre escarba en los otros buscando felicidad y se olvida de sí mismo, que es donde debe escarbar, y se olvida de sí mismo, que es donde debe escarbar. Las razones son razones, si se puede razonar. A veces se anda pensando sin saber en qué pensar. A veces se anda pensando sin saber en qué pensar. Huellones de tierra y tosca que de chico recorrí, arroyo, monte y viento, ellos allá y yo aquí. Arroyo, montes y vientos, ellos allá y yo aquí. Un día me fui del pago, pero Dios ha de querer que no se me manque el zurdo sin llegar a Guanguelé, que no se me manque el zurdo sin llegar a Guanguelé. Que no se me manque el zurdo sin llegar a Guanguelé. Iba mucha gente joven. Mirá Se vos. suponía que en ese momento, viste, el tema de la aldea global había arrasado un poco con todo eso, y esto estaba impresionante. Ujú. Se hacían colas como para entrar así a los boliches bailables Mirá los vos. fines de semana, y yo encontraba jóvenes de mi universidad, viste, ahí esperando, y entraban y bailaban chacareras, mujeres con mujeres, así en pantalones de jean y con un entusiasmo. Ah, Los miércoles había como una cosa especial y ahí iba el Chango Farías Gómez, Luis Salinas. No, era una cosa muy particular. Luis Salinas. Y bueno, Sí. Sí, Luis Salinas también estaba ahí improvisando. Y yo, relevando eso, me entró la curiosidad, Claro. ¿viste? De todo ese fenómeno. Y no sé, alguien me sugirió que por qué no iba, que había una peregrinación gaucha a Luján, que se hacía el último domingo de septiembre. Ajá. Y bueno, encaminé para ese lado, ¿viste? Claro. La curiosidad, por eso te digo, y un poco el azar, porque yo estaba vinculada a un proyecto que estaba en la ciudad. Y bueno, y entonces empecé a averiguar, había el Círculo Criollo, el Rodeo de Moreno, Ajá. y el Martín Fierro de Jauregui, Ah. los que organizaban. Así que me puse en contacto, Claro. empecé a ir muy seguido al de Moreno, y la gente así, cuando yo me presentaba de la Universidad de Buenos Aires, un poco con reticencia, después Claro. entendí la reticencia, porque realmente ha habido como una incomprensión, yo creo, de parte de la academia respecto del fenómeno del tradicionalismo, cargada un poco de prejuicio también, Ajá. Y entonces, claro, con mucho cuidado, y no venga tal día que nos reunimos a la noche, a las 10 de la noche. Para mí era medio difícil, ¿viste?, acceder a eso. Y claro. Pero como era yo insistente, entonces un día yo quería hablar con alguien que me contara del origen del Círculo Criollo, cómo se organizaba la peregrinación, desde cuándo, por qué. Ah, Y bueno, al final tanto insistí que un día llegué, mire que va a hablar con uno que es nuestro historiador. Ah, bueno, dije yo. Y ahí me presentaron a Juan Carlos Ocampo.
un señor con el que terminamos muy amigos, pero en ese momento él me paseó por todo el museo que tienen ahí en el rodeo, me explicó cada cosa y después me sentó en una sillita ahí abajo de un árbol y me tomó un examen de historia, así de fácil. Mirá vos. Bueno, sí, ¿qué pensaba de esto, de Sarmiento, de Rosas, de esto? Bueno, yo le fui diciendo todas mis posiciones. Ya te digo, terminamos después de eso muy amigos. Mirá y entonces vos. ahí empecé yo mi caminata por el tradicionalismo. Eso era el rodeo, y la otra agrupación que me faltaba era la de Jáuregui. Ajá, el Martín Fierro. El Martín Fierro, sí. Ajá. Y entonces empecé a llamar por teléfono, tenía un número de Obdulio Baba, que en ese momento estaba como presidente. Y entonces, bueno, que esta noche nos reunimos, porque claro, para hacer esa peregrinación, un evento muy importante, digamos, claro, que ponía en su momento que era la mayor peregrinación a caballo del mundo. Más de 5.000 jinetes desfilaban y bueno, se necesitaba toda una organización, se declaraba de interés cultural de la municipalidad garantizaba la seguridad, después había que conseguir el forraje para los caballos, un lugar donde la gente pudiera llegar porque se armaba como un campamento gaucho los días previos, porque no era solamente el conurbano el que se movilizaba. Claro. Había gente que venía de Salta, gente que venía a caballo de un pueblito de Córdoba, había unos peregrinos a caballo que venían a través del campo, digamos, y venían con un sacerdote, atravesaban toda provincia de Buenos Aires por el campo, y entonces era la oportunidad para la gente que vivía en la zona rural de tener una misa en el año, y ellos peregrinaban con un cuaderno, y en el cuaderno, el día que pasaban y celebraban la misa, la gente escribía sus peticiones o su agradecimiento a la Virgen. Ese cuaderno después se entregaba cuando llegaban a Luján, el día sábado, antes del domingo, que era el día del tradicionalismo, la misa de campaña en la Avenida de la Virgen. El día sábado a la tarde se hacía la misa de los peregrinos a caballo. Y entonces ahí participaban todos los que habían venido así peregrinando. En el ofertorio entregaban esos cuadernos con los pedidos y los agradecimientos a la Virgen. Mucha gente joven venía y bueno, esa gente hacía ese peregrinaje a lo largo de 15 días por lo menos. ¡Qué bárbaro! Entonces, sí, impresionante. Ahora, ¿qué cosa estás hablando de los años 1990, 1995, por ejemplo, ¿no? No, esto es 1997, 98. Un poquito más cerca, digamos. Sí. Que es increíble el consenso que había en toda la cuestión del tradicionalismo, de las cuestiones costumbristas, regionalistas. Impresionante, ¿no? Cómo eso... Impresionante. Sí. Impresionante. Canta mi voz el gauchaje con la altivez del pampero, flameando en el clavijero donde se tiembla el coraje. Soy del nativo linaje que sin pompas ni oropeles, con tacuaras por cinceles, bronce de historias grabaron cuando atajos conquistaron para la patria laureles. Luzco el heroico atavío que de una estirpe fue orgullo, porque llevando algo suyo lo siento al suelo más mío. No es mi canto un desafío,
canto ni grito insolente, es una voz solamente, pero al pasado amarrada suele ser la clarinada que despierta al indolente. Siento que en cada canción cuando su sala despliega, algo de Hernández o de Vega pone a mi acento emoción. Abro rumbo a la extensión, hacia lejanos albores, evocando a los cultores de nuestra musa campera. Alzo al tope la bandera de los viejos payadores. Sí. Yo te digo que cuando yo empecé con este caso, por eso te lo conté, ¿viste? Porque fue después de eso un día yo lo llamaba, no lo conocía, Obdulio Baba, y que no, que estamos reunidos con la municipalidad, y yo, bueno, un sábado dije, yo voy a ver qué pasa. Claro. Y llegué, un día frío de invierno, y estaba Obdulio Baba terminando un locro que habían hecho para unos chicos que eran discapacitados, y entonces ellos le prestaban el lugar. Claro. La gente traía, los chicos, los familiares, recaudaban fondos, pero el locro y todo el evento era en la sede del Martín Fierro, que a todo esto es obra de ahora que está, que tenemos un papa que recuerda a León XIII. Él traía toda una ideología, Steverling se llamaba, de León XIII, que fue un papa que trabajó mucho el tema de la dignidad del trabajo, de la dignidad del hombre, y él llegó ahí a la zona de Jáuregui y fundó una textil que fue muy impresionante en la zona, y además el Club Náutico El Timón, y además una orquesta, y además un círculo criollo. Eso hizo Steverling. Y bueno, este hombre, Obdulio Baba, había sido el que manejaba la caldera de la fábrica, así que tenía montones de anécdotas. Ese día, cuando nos quedamos solos, porque la gente que estaba haciendo el locro terminó su actividad, él me mostró, también hay un museo ahí en el Martín Fierro, con recuerdos de Jáuregui, de Steverling, porque Steverling era de origen belga. Él llega a principios del siglo XX, y en un momento, creo que en presidencia de Ilía, viajan los reyes de Bélgica a la Argentina y lo visitan a Steverling en Jáuregui, y ahí estaban todas las fotos en el Museo del Círculo Criollo. ¡Qué bárbaro! Así que bueno, sí, así fue mi bautismo, ¿viste? Una cosa muy conmovedora para mí, muy conmovedora. Como impresionada, ¿viste? De este fenómeno, porque era una Argentina que desconocía, que no aparecía en los medios de comunicación, que no tenía visibilidad para la gente urbana, digamos. Y bueno, así que dije, yo quiero ir a la peregrinación. Sí. Mira qué interesante, y cómo ha quedado esa zona. Toda esa zona sigue actualmente dentro de lo que ha bajado todo ese tipo de movimiento que vos estás haciendo mención. Cómo ha quedado la zona de Luján, Jáuregui, todo como una zona bien campera y criolla, ¿no? Actualmente es, porque hay zonas así, para acá, para el lado de La Plata, para la zona de la llanura, y zona que ha quedado prendada mucho con el tradicionalismo, aquella zona que vos mencionabas, Jáuregui, Luján, para esa parte. A Dios Padre, el eterno y providente, sencillo pido luz para esta historia. Cantar quiero que acá el omnipotente
fue grande en prodigar misericordias y así nos dio un lucero incandescente que llena la Argentina de su gloria. Esta luz que ilumina nuestra vía, de amor se instaló a orillas de un río y quiso ser refugio, madre vida, y hasta el alma de sus hijos argentinos, que hoy tristes solo encuentran en María refugio y redención a su extravío. Madre Argentina, reina del Plata, bello hechizo del corazón amante, vuelve a ser fortaleza inexpugnable, enjugando el llanto de tu patria, que en la fe hasta Luján camina y canta, y en tu amor quiere ser al fin triunfante. Su manto que protege al afligido da fuerza al argentino pecador, como otro cielo anima al peregrino, su santa faz que alumbra más que el sol, y aquel que mire al cielo verá unidos a su reina y su glorioso pabellón. La Virgen de Luján, madre del hombre, endureció el moverse de los bueyes y hoy ablanda los fríos corazones, postrados a su altar con gestos fieles. Sigamos a una costa de dolores los pasos de los santos y los héroes. Madre Argentina, reina del Plata, bello hechizo del corazón amante, vuelve a ser fortaleza inexpugnable, enjugando el llanto de tu patria, que en la fe hasta Luján camina y canta, y en tu amor quiere ser al fin triunfante. Mirá qué interesante todo esto. La verdad, bueno, les comento a los oyentes que estamos conversando, platicando con María Cecilia Pisarello en nuestro podcast titulado Voces y Sentires de los Poetas Costumbristas. Todo esto a través de Radio Todo Argentino, que es, uno de los puntales que nos brindan el apoyo para darle un mayor crecimiento a nuestro contenido cultural a través de los diferentes segmentos y espacios en los cuales estamos, no solamente en esta radio, sino en otras radios más. Qué lindo, Cecilia, todo esto realmente es para largo, como quien dice, ¿no? Pero vamos a tener otro podcast, por supuesto, porque esto dice mucho y necesita también mucho tiempo, ¿no? Sí, yo también quiero aprovechar este segmento para agradecer a la radio, agradecer a Todo Argentino y agradecerte a vos también en esta convocatoria, porque yo creo que no solo es interesante investigar sobre el tradicionalismo, sino poder difundir el resultado de las investigaciones. Sí. Yo desde hace un par de años estoy armando como un fondo documental, porque hay muchos materiales, como las entrevistas, los audios, fotografías, videos, que nosotros lo usamos como materiales para interpretar y poder explicar de qué se trata todo eso, pero eso muchas veces no se publica. Entonces, yo creo que sí, que hay que entregarlo. Por eso estoy armando algo que ya en otro momento, si nos volvemos a juntar, te voy a contar, porque va a estar publicado en internet, positivo, para que cualquiera pueda ingresar y ver todo esto, digamos, ¿no? Porque yo creo que hace a la construcción de nuestra identidad. Así es. Saber quiénes somos, saber todo el potencial que tenemos, porque estas instituciones, digamos, funcionan gracias a que los paisanos y las paisanas dedican
a eso su tiempo libre, sus ahorros, digamos, claro, el tiempo en familia. Sí, sí, entonces es algo importantísimo que eso se sostenga. Así es. Que se sostenga y que se conozca. Claro. Sí, es muy importante. Al conocerse se va dando el continuismo también, ¿no? No se corta, digamos, la cuestión ahí. Se sigue, y que es tan importante para nosotros, para el país, para todo. Claro, sí. Así además, porque la mayoría de la gente que participa es una cuestión de voluntad, digamos. Así es. No hay ninguna presión para que uno participe de esto. La gente participa porque siente la necesidad. Así es. Bueno, Cecilia, ha sido un tremendo gusto. Igualmente. Millón de gracias por el aporte que nos estás dejando, y por supuesto vamos a seguir en otra cuando quieras. Conversada, en otra topada. Sí, señor, vamos a estar ahí compartiendo nuevamente. Gracias, María Cecilia. Gracias a todos ustedes, muchas gracias. Adiós. Podcast. Voces y sentires de nuestros poetas costumbristas. Conducción: Carlos Linares. Hoy, María Cecilia Pisarello, antropóloga, investigadora del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano de la Secretaría de Cultura de la Nación. Dirección General: todoargentino.com.ar. Radio que emociona.